Vamos a ver ahora dos dispositivos que utilizan esta combinación de campo eléctrico y campo magnético en su funcionamiento. El primero que vamos a ver es el espectrómetro de masas. La espectrometría de masas es una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa. El espectrómetro de masas es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga, que ya habíamos visto que es muy importante en la física de partículas. Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto o para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un mismo compuesto. Este dispositivo tiene una sección eléctrica y una sección magnética. Una cierta carga eléctrica o una partícula cargada atraviesa primero la sección eléctrica y luego la sección magnética, donde sufren distintas desviaciones. Cuando entra en la sección eléctrica, una partícula más liviana va a ser acelerada con mayor velocidad. Y luego en la sección magnética, la desviación va a ser distinta si la partícula viene con distintas velocidades y además con distinta masa, ¿no es cierto? Si es más liviana o es más pesada. El resultado lo podemos ver acá, donde una cierta partícula cargada penetra primero en una sección de campo eléctrico donde comienza a ser deflectada y luego entra en una zona de campo magnético donde recibe una segunda desviación más fuerte. Entonces, según sea la relación carga a masa, que ya habíamos visto que era muy importante en la física de partículas, va a impactar en una pantalla en diferentes puntos y vamos a poder relacionar la posición en la pantalla con el tipo de partícula que andamos buscando. Aquí tenemos otra imagen de exactamente lo mismo. La muestra es acelerada a través de esta sección, que es la que tiene un campo eléctrico. Acá hay un elemento adicional y es un cañón de electrones o electrospray que justamente lo que hace es provocar que las partículas que están saliendo por acá reciban una carga eléctrica que les permita ser aceleradas. Luego, al entrar en la sección magnética, reciben una deflexión que va a permitir que sean identificadas luego por la posición que impactan en la pantalla. Los iones que son más livianitos van a tener, por supuesto, una deflexión mayor y los más pesados menor porque tienen más inercia. Acá tenemos una imagen de un espectrómetro de masas real y aquí podemos observar la pantalla. El magnetrón es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. Fue desarrollado hacia el final de los años 30 del siglo pasado con el fin de alimentar al radar mediante una fuente radioeléctrica potente de varios cientos de watts y con una longitud de onda centimétrica, lo que implica frecuencias superiores a los 3 GHz. Sin embargo, su aplicación actual, completamente masiva, es la generación de microondas para los hornos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa, los hornos microondas.
El magnetrón está constituido básicamente por un cilindro metálico con pequeñas cavidades que pueden tomar distintas formas, pero tienen la función, como vamos a ver luego, de conformar cavidades de resonancia electromagnética. En el centro de este cilindro, que está colocado justamente en el medio del magnetrón, se coloca un cátodo cilíndrico de tungsteno o mayormente de titanio, que es un conductor. Ahí están los dos extremos del conductor. Entonces se hace pasar una corriente eléctrica por ese filamento de tal forma que se caliente, y por efecto termoeléctrico se conforma en un emisor de electrones. Esos electrones van a ser atraídos hacia la carcasa exterior por un campo eléctrico muy fuerte generado por un voltaje alto del orden de los 2000-3000 volts, que se coloca entre el filamento, donde se coloca el cero de tensión, de tal forma que el filamento se constituye en un cátodo, y la carcasa donde va el positivo de ese voltaje. Por lo tanto, los electrones que tienen carga negativa van a ser atraídos en forma rectilínea hacia la carcasa, en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque hay otro elemento que hay que considerar que va a desviar la trayectoria del electrón, que es un campo magnético generado por dos imanes puestos arriba y abajo de la carcasa metálica. Aquí están vistos estos dos imanes en el modelo comercial del magnetrón, y estos van a desviar la trayectoria del electrón. Como ya habíamos visto, la fuerza de Lorentz combina la fuerza que se ejerce por campo magnético sobre una carga Q y la que se ejerce por campo magnético cuando ha tomado una velocidad v. Esta velocidad v es generada en principio por el campo eléctrico. Ahora bien, ya habíamos dicho también que esta fuerza de Lorentz tiene que ser igual a la fuerza total, que por segunda ley de Newton es masa por aceleración. Esto nos muestra que se va a generar justamente una aceleración sobre la partícula. No solamente que va a tener velocidad, sino que va a estar acelerada. Y tenemos que recordar que una carga quieta en el espacio genera campo eléctrico. Una carga en movimiento en el espacio genera campo magnético. Pero una carga acelerada, por la ley de Lenz, que vincula el campo magnético variable, flujo variable, con tensión eléctrica, genera una onda electromagnética que se desplaza en el tiempo y en el espacio, y genera dos campos cruzados 90 grados en el espacio que se desplazan. Esto lo van a ver ustedes con muchísimo más detalle cuando vean ondas electromagnéticas. Pero anticipamos acá que lo que se genera en esta cavidad central es una onda electromagnética. Si tuviéramos solamente campo eléctrico, el electrón tomaría una dirección rectilínea. Pero cuando hay también campo magnético que desvía la trayectoria del electrón, esto toma una dirección o una trayectoria helicoidal. A veces es esta y termina chocando contra la carcasa, o a veces antes tiene una forma
irregular, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí, como vemos, las trayectorias de los electrones pueden tomar distintas formas, pero lo importante es que como están acelerándose y desacelerándose, generan ondas electromagnéticas. Estas ondas, a la manera de un transformador, van a generar ondas equivalentes en esta cavidad que estamos viendo acá. Esta cavidad se comporta como un circuito resonante LC. Aunque cueste verlo en primera instancia, esta cavidad es un circuito que tiene inductancia y tiene capacidad. La capacidad está conformada por una placa de este lado y una placa del otro, y la inductancia está conformada por este camino en el cual se induce una corriente eléctrica. De esta forma, en cada una de las cavidades que tiene la carcasa se conforma un circuito resonante LC, como estamos viendo en esta imagen. Y sabemos que un circuito resonante LC resuena justamente a una cierta frecuencia que ya hemos aprendido a calcularla. Por esto es que la frecuencia de emisión del magnetrón de nuestros hornos microondas va a depender de la geometría de las cavidades que nosotros podamos diseñar en esa carcasa. Como ya hemos visto, esas cavidades pueden tener distintas formas, pueden ser circulares, mayormente van a tener esta forma así de ranura trapezoidal, pero todas van a generar una frecuencia definida para nuestro microondas. Finalmente, la radiación, la onda electromagnética, es extraída de alguna de las cavidades por medio de una antena y por medio de ella es conducida a la cavidad del horno microondas. El otro elemento que completa el conjunto es un disipador colocado justamente sobre la carcasa metálica. ¿Por qué? Porque hemos mostrado que en ella se inducen corrientes que por efecto Joule van a calentar a la carcasa y entonces es necesario disipar ese calor. Acá tenemos una nueva imagen de un corte de un magnetrón con sus diversos componentes que están ahí perfectamente detallados para que ustedes parando el video puedan verlos con todo detalle. Y en esta última diapositiva tenemos un circuito típico de un magnetrón de microondas que tenemos en nuestra casa. No es necesario que ustedes entiendan el circuito en sí, pero bueno, viendo estos símbolos se van a ir habituando de a poco con la simbología. Esta es la simbología habitual de una válvula, algo que por lo general está dado de baja y funcionó hasta los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, el magnetrón es una válvula, así que tiene este dibujo. Aquí está la antena con la salida de la radiación. Estos dos terminales que están acá son los del filamento de titanio que se calienta, y este es un bobinado de 3 volts que alimenta este filamento para calentarlo. Otro bobinado que participa es un bobinado de alta tensión que por medio de un circuito multiplicador, acá con un diodo y un capacitor, insisto, no tienen que entender su funcionamiento todavía, pero lo convierte en un voltaje de 4000 volts de tensión continua, que es el que se aplica entre el cátodo y el ánodo para acelerar los electrones. Aquí hay algunos
valores típicos que se utilizan en los magnetrones, y esto nos da una idea de cuál es la circuitería que hay adentro. En realidad, como pueden ver, hay muy pocos componentes eléctricos, una resistencia, un capacitor, un diodo, que ya van a ver ustedes en la próxima unidad cómo es su funcionamiento. Así que es muy difícil que un magnetrón, un horno de microondas, se rompa. Si se rompe es porque se rompió el transformador principal del microondas, se averió la aislación, o lo que mayormente ocurre es que este diodo de alta tensión se ha deteriorado y hay que cambiarlo.